Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Según C Noticias, emisión estelar, compañeros, y chequeamos el apuntador. Estamos listos. Hoy es Andrea. 15, fue Wilfredo, 15 de septiembre le dejó. Ya le iba a echar el clavo. 15 de Oíme, Will, ¿estás celebrando septiembre todavía? 15 de septiembre, pues Will no, pero hoy es 15 de octubre. Ya la mitad del 10º mes del 2024. Está por irse este año. El otro día me decía Unices, qué rápido se me ha ido este año. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que durante todo este año nos acompaña y nos va a seguir acompañando en este su espacio de noticias estelar. Damos paso a las más relevantes de esta noche. Presidenta Xiomara Castro asegura que su gobierno no es igual al anterior. Si somos diferentes, aunque le duela. No hay manera. Ellos ofrecieron 80 hospitales y yo estoy construyendo 8, pero de verdad. Voraz incendio consume bodegas de repuestos en la colonia El Prado de la capital. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, una de las noticias destacadas hoy es que el extitular de Copeco también fue diputado. Gabriel Rubí se presentó este día a audiencia inicial. Puede ir en vivo con Giovanni Villalobos. Él ha guardado prisión los últimos días en Támara, entiendo, Giovanni, pero detalles de la presentación del extitular de Copeco que está detenido por compras irregulares en esa institución en la administración anterior. Giovanni Villalobos, detalles. Buenas noches y adelante, Giovanni. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches. Y es que desde horas tempranas fue traído a estas instalaciones. Primero acudió a una audiencia de declaración de imputado por la compra de percoladoras y otros enseres. Ahí se le dictó detención judicial por ese delito. Sin embargo, horas más tarde acudió a audiencia inicial por la compra de ventiladores. Y hace pocos minutos acaba de concluir esta audiencia inicial y la resolución se dará mañana a las 10 de la mañana. Escuchamos a continuación a Bárbara Castillo y algunas palabras escuetas que dio a conocer cuando bajaba por este espacio donde nosotros nos encontramos. Veamos. Bueno, efectivamente, después de una larga jornada de evacuación de medios de prueba, asimismo también llegaron a la etapa de conclusiones. El día de mañana a las 10 se estará ya dictando la resolución en la causa instruida contra Gabriel Rubí, acusado por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Esto en relación a la compra irregular de ventiladores mecánicos. A las 10 de la mañana, mañana se estará emitiendo ya la resolución en este caso. Esta audiencia fue prácticamente todo el día. Sí, fue una larga jornada en virtud que el ente acusador del Estado ofertó más de 190 medios de prueba, asimismo también testigos y pericias. Es lo que daba a conocer Bárbara Castillo luego de, hace pocos minutos, luego de concluida esta audiencia inicial. Como ella daba a conocer, mañana a las 10 de la mañana se le dirá a Gabriel Rubí, extitular de Copeco, si se le dicta auto de formal procesamiento o por el contrario se le da un sobreseimiento provisional o definitivo. Así que es lo que podemos informar. Hubo bastante movimiento aquí en estos recintos de justicia, licenciado Raúl Valladares, durante todo este día. Con usted, buenas noches. Gracias al periodista Giovanni Villalobos con este reporte. Pasamos a otras notas.
Han hallado los cuerpos sin vida de 2 menores que se reportaron como desaparecidos. Esto en Catacama, Solancho. Se ha identificado como José Daniel Zelaya, de apenas 15 años, y Denzel Vallejo de Leano, un niño de 13 años. Los menores eran primos. Encontrábamos con fe de que los íbamos a encontrar con vida, pero desgraciadamente no fue así como lo pensábamos, porque siempre uno confiando en Dios de que ellos podían estar con vida por saber de que ellos eran unos niños. De los jóvenes es Denzel Vallejo Galeano y Daniel Zelaya. Desaparecieron el domingo a las 4 de la tarde, que venían para los juegos mecánicos, supuestamente, y de allí ellos pues desaparecieron. Qué lamentable, un niño de 13, otro de 15, encontrado muerto en Catacamas. Ojalá las autoridades den con los hechores. Increíble matar 2 niños. Otro hecho violento se registró en Azacualpa, esto en Santa Bárbara, donde los asesinos dejan un mensaje escrito en la escena del crimen, informa Araceli Quintanilla. Adelante, Araceli. El municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, envuelto en la violencia. Un nuevo hecho violento se registró este día, donde individuos armados asesinaron a una persona en su propia casa de habitación. Lamentable en el municipio de Azacualpa, en este departamento, cuando, según informe policial, en las últimas horas se ha llevado a cabo el levantamiento cadavérico de un ciudadano conocido como José Wilfredo Franco, de 42 años de edad, quien, según el informe policial y de forma preliminar, falleció a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego en el interior de una vivienda. Y en este nuevo hecho violento nuevamente dejan rótulo en la escena de parte de la autodenominada banda El Cartel Nueva Generación, donde alertan a todos aquellos malhechores. A la vez hacen saber a la población que no deben tener temor de lo que está ocurriendo en el municipio, pues es producto de una limpieza. Asimismo, la policía se pronuncia al respecto. El objetivo principal es dar con el paradero de estas personas, ya que nadie, ninguna persona o grupo delictivo organizado tiene que dictar pautas a la ciudadanía qué es lo que tiene que hacer. Por esta razón hay equipos de investigación para determinar si en ambos casos hay relación, qué fue lo que sucedió, qué motivos ocurrieron para que sucedieran estos hechos que hoy tiene pues enlutada a las familias en el departamento de Santa Bárbara. Los habitantes de este municipio se encuentran alarmados y preocupados ante los últimos acontecimientos. Desde Santa Bárbara, este es un informe para 11 Noticias. Bien, sobre este reporte, muy buen reporte de Araceli Quintanilla. Me hablaba antes de pasar la nota, antes de comenzar el noticiero, Andrea, sobre esta situación que se quieren tomar por su propia mano la justicia. Hay quienes dicen que es un grupo que está realizando una limpieza, según dicen también los vecinos, y parte de los mensajes que ellos dejan en las muertes que se han dado recientemente. Ayer reportábamos una en donde han asesinado a un ciudadano que además violó a una mujer de la tercera edad y la asesinó también. Entonces, además le han cortado su miembro viril. Ha sido una serie de acontecimientos que se han venido dando en este departamento que es verdaderamente insólito, y es por eso que se ha mandado a hacer un análisis con expertos que piensan del tema. Se llaman Cartel Nueva Generación, además. Escuché al policía decir que se están haciendo investigaciones, que es lo correcto, urgente, y si necesita la policía de Santa Bárbara apoyo que le den, porque todo lo que está relatando Andrea, ¿cómo se llama ese cartel? Nueva Generación. Bien, ojalá las autoridades tomen los correctivos con urgencia necesarios. Seguimos, Andrea. Así es. Y desde el análisis, Shirley Martínez ha consultado con expertos en el tema de seguridad sobre estas situaciones y sobre este toque de queda que han autoimpuesto civiles en Santa Bárbara. Escuchemos lo que han expresado. La proclamación de la denominada Banda Nueva Generación a través de pancartas en los cadáveres de supuestos delincuentes en Azacualpa, Santa Bárbara, apertura un nuevo modus operandi por cárteles en Honduras, aseguran analistas de la zona norte. Los expertos amplían que no se trata de grupos armados en defensa de la sociedad, sino del control de espacios para cometer sus ilícitos.
y eliminar a sus enemigos, por lo que ninguna medida debe de ser impuesta por estos grupos delictivos en el territorio nacional y debería de ser una emergencia para la Secretaría de Seguridad. Las Fuerzas Armadas, como la misma Policía Nacional, son las únicas autoridades legalmente constituidas constitucionalmente y ellos deben de poner orden. Quimistán, lo que es el sector de Sula, Santa Bárbara, Macuelicio de Zacualpa, hay grupos organizados hoy y entonces están peleando el control. Antes, cuando estaba el alcalde que está preso y que ya fue sentenciado, él tenía el control de una parte de esa zona, pero ahora hay grupos que se están disputando el control. Otros opinan que aunque no se tratara del crimen organizado, no deben impulsar la toma de justicia por sus propias manos. Podemos desconocer que Honduras, desafortunadamente, ha sido víctima este país y la población hondureña de estructuras criminales que de ratos vienen operando, ligadas al narcotráfico, al crimen organizado y también estructuras como maras y pandillas que han venido dando que rato, porque lamentablemente las entidades públicas del Estado, del gobierno central, están perdiendo la credibilidad y la confianza. Y lamentablemente ante eso tampoco es correcto, muchas personas quieren tomar la justicia por su propia mano. Para expertos, los toques de queda impuestos por el crimen organizado son anuncios de guerra, acciones que estarían replicando de los grandes cárteles mexicanos, como ha sucedido en el estado de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Ciudad Juárez, para apoderarse de las rutas de la narcoactividad. Así comenzaron a formarse grandes estructuras criminales que ahora no tienen control. Yo creo que el Estado se ve en la obligación en este momento de tomar las medidas, adoptar las medidas de manera urgente. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. En las últimas horas le hemos dado a conocer sobre un informe publicado por los Estados Unidos sobre el estado de excepción y señala que la lucha contra el narcotráfico ha pasado a un segundo plano, pero desde la Policía Nacional responden lo siguiente. Mientras en Honduras, zonas turísticas y pueblos tranquilos en los cuales antes no se registraban hechos violentos como Guaymaca, hoy sufren por la violencia y homicidios. Todo esto sucede en el contexto en el que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante un informe, cuestionó la medida del estado de excepción y cómo también la lucha contra el narcotráfico ha pasado a un segundo plano, según el documento. En definitiva, todos estos hechos impactan en la sociedad, impulsan el desplazamiento forzado, impulsan la migración. La gente ya no aguanta, ¿verdad? No tolera, no resiste, ¿verdad? Vivir en una situación donde la paz no se puede recuperar. Situación que ha sido respondida por el jerarca de la Policía Nacional, el general Juan Aguilar, quien asegura que los fondos y recursos de esta institución tiene como prioridad proteger la vida de los hondureños. Sin embargo, no significa que no están combatiendo el narcotráfico. Una de las cuestiones que más se critica es que el estado de excepción. Miren, el bien jurídico protegido de todos los hondureños es la vida. Y nosotros nos hemos, como una estrategia policial, destinado a tratar de mejorar las acciones de seguridad en Honduras. Entonces le apostamos más a darle un mejor clima de seguridad a los hondureños y enfrentamos con menor claridad lo que es el narcotráfico. Analistas consideran que la medida del estado de excepción ha dado resultados significativos. No obstante, comprende cómo la nación norteamericana se siente alarmada por cómo sigue llegando a su territorio grandes cantidades de droga. Pero que se está trabajando. Claro, tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Para 11 Noticias, Steven Salgado. La reducción del presupuesto en la Secretaría de Seguridad ha generado gran preocupación en diversos sectores por las operaciones para combatir estas fuertes estructuras criminales que operan en todo Honduras. El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, en recientes declaraciones dio a conocer la llegada de un recorte de presupuesto corriente para algunas instituciones del Estado. Entre estas se encuentra la Secretaría de Seguridad. Viene un recorte muy fuerte para la reducción del gasto corriente en varias secretarías. Estamos seguros que va a ser realmente cuestionado por algunas instituciones. ¿De qué secretaría estaría hablando? Hay varias, inclusive
la Secretaría de Seguridad. Declaraciones que inmediatamente generaron reacciones en diversos sectores. Desde la sociedad civil ven con preocupación esto, sobre todo por la importante labor que realiza la Secretaría de Seguridad y cómo una reducción de presupuesto podría afectar la magnitud de operaciones que necesitan recursos para llevarse a cabo. Afectar porque recuerde que en esa medida nosotros le estamos apostando porque haya más efectivos policiales, porque se contraten más policías egresados del ITP y que realmente puedan cubrirse zonas inhóspitas del país que no tienen presencia policial. Por otro lado, los expertos en temas de criminología consideran que, si bien es cierto, hay otras áreas que necesitan más presupuesto en la lucha contra la criminalidad, la Secretaría de Seguridad necesita recursos para enfrentarse a estructuras criminales muy organizadas. Dentro de toda guerra, lo principal son las finanzas. No son las armas, no son los soldados, no son otros elementos materiales, son lo que financia la guerra es el dinero. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Un incendio de grandes magnitudes ha consumido este día la casa de repuestos de Corporación Flores en la colonia El Prado de la capital. Momentos de caos e impotencia se vivieron en un incendio que ocurrió en el interior de una casa comercial dedicada a la venta de repuestos en la colonia El Prado, debido a que el material que se encontraba en el sitio era altamente inflamable. Las llamas se mantuvieron vivas al menos 3 horas, consumiendo todo lo almacenado, que terminó reducido a cenizas, por lo que se estima que las pérdidas son millonarias. En donde pues hemos hecho nuestra parte humana, ¿verdad? Nuestro talento humano para poder salvaguardar las vidas, bienes y propiedades que están adyacentes de la misma, en donde hemos movido nuestra logística, 12 camiones contra incendio, 4 ambulancias, nuestro departamento médico y psicológico también para poder darle atenciones a más de 30 personas, las cuales estábamos haciendo la evacuación del lugar, más de 200 metros aproximadamente a la redonda evacuados para así poder salvaguardar la vida de las personas. Más de 100 elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron el siniestro, evitando que el fuego se propagara a locales aledaños. En el lugar, al menos 3 apagafuegos resultaron heridos, entre ellos una mujer que fue ingresada al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nosotros estamos apoyando en esta parte en la cuestión de atención prehospitalaria por cualquier persona lesionada o intoxicada por el dióxido de carbono o el humo que se estaba presentando en el lugar, alguna persona que resulte con quemaduras. Sí, se brindó apoyo a un compañero de los bomberos que presentó una caída por una pila ahí en el sector en el lugar, presentaba traumas en cadera. Autoridades de la Policía Nacional y otros entes de socorro también acordonaron la zona para proteger la vida de ciudadanos que en medio del caos se movilizaban por el sitio. O sea, la Policía Nacional tiene que estar apoyando en estas situaciones a el Cuerpo de Bomberos y a todas las autoridades que se presentan para trabajar en equipo esencialmente y a salvaguardar la vida y la propiedad privada, y sobre todo verificar que haya suficiente presencia de las autoridades para evitar cualquier situación de pérdida de índole mayor. De momento, la unidad especial del Cuerpo de Bomberos trabaja en determinar cuáles fueron las causas de este siniestro. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, voy a ir al Congreso Nacional. Esta mañana tuve al ministro de Finanzas, al ministro Duarte, Cristian Duarte. Estuvo el vicepresidente del Congreso, Noé Pino, y don Julio Raudales, que fue presidente del Colegio de Economistas, actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle. La polémica ley de justicia tributaria, unos a favor, otros en contra, que pasa esta noche en el Soberano Congreso Nacional de la República respecto a esta ley de justicia tributaria. Mi compañero Fernando Arteaga Rojas está ahí listo para informarnos. Adelante, Fernando. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, y buenas noches, por supuesto, al inmenso auditorio de Canal 11 Noticias, emisión estelar. Miren lo que está pasando a esta hora de la noche. Vuelve el circo, vuelven las protestas por parte del Partido Nacional. ¿Por qué? Le explico. De manera sorpresiva, hoy el titular del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, ha agendado, a pesar de que sabe que no cuenta con los votos necesarios, la
discusión del primer debate de la ley de justicia tributaria, esta ley que ha sido, por supuesto, tan controversial en nuestro país y que tiene más de 1 año y medio de estarse socializando y que se ha querido aprobar. Ha iniciado la discusión del primer debate, no se cuenta con los votos, sin embargo se corresponde todo este tema el procedimiento en la legislatura, porque para aprobar esta ley son 3 debates, claro está. Sin embargo, ya el Partido Nacional ha solicitado la palabra a través del jefe de la bancada, Tomás Zambrano. No se le ha dado la palabra en este momento y, bueno, el ingeniero Redondo le decía que se esperara, que se la iba a dar la palabra más adelante, pero ya ven lo que pasa esta noche aquí en el Congreso Nacional. Se han levantado de sus curules los diputados del Partido Nacional y han ido a exigirle al presidente Redondo que les den la palabra. No entendemos el porqué de la urgencia, porque apenas es el primer debate de esta ley, van por el artículo 30, son alrededor de 70, y es algo que se realiza en general en un procedimiento, no significa nada que avancen con la lectura de este primer debate, licenciado, pero bueno, es lo que se ha tornado aquí, esta noche aquí, rápidamente, sí. Rápidamente vamos a consultar aquí con el doctor Marco Tulio Rodríguez del Partido Liberal. Ley de justicia tributaria, sorpresivamente hay protestas. Rápidamente, doctor, ¿cómo mira todo? Mire, este es un tema político. Ellos quieren llamar la atención del pueblo hondureño, justificando someter la ley tributaria. Es primera discusión, no hay mayor cosa que discutir. No sabemos la bancada del Partido Nacional qué es lo que quiere meter en una moción de orden. Pero nosotros como Partido Liberal todavía mantenemos la posición que las correcciones que nosotros hicimos son las que nosotros tenemos que apoyar. O sea que, bueno, se tira esta ley solo es como un anzuelo, ¿o qué? Sí, solo es algo político, es como para enganchar al pueblo hondureño, de decir que el Partido Liberal y el Partido Nacional está en contra de esto, pero no es así, sino que nosotros hicimos observaciones y hemos estado pendientes de escucharlas y no hemos escuchado que se hayan tomado en cuenta. Gracias, doctor Marco Tulio Rodríguez del Partido Liberal de Honduras. Licenciado, de momento lo que pasa a esta hora de la noche en el Congreso Nacional, siguen con sus exigencias, pero el ingeniero Redondo les dejó claro que ahorita no les va a dar la palabra, quizás con la presión puedan obtener resultado alguno. Sin embargo, ya varios parlamentarios nos han comentado que es algo innecesario porque, bueno, es la discusión del primer debate de esta ley de justicia tributaria y todo mundo sabe, o quien tenga un criterio político y legislativo, que no se va a aprobar porque no se cuenta con los votos. Vamos a ir a una pausa comercial en 11 Noticias, emisión estelar. El precio del dólar alcanzó los 25 lempiras y a pesar que esto se esperaba hace varios meses, las centrales obreras temen que el costo de la vida aumente en el país. Víctor Valladares ha hablado con los obreros. El precio del dólar ya alcanzó los 25 lempiras en el sistema financiero nacional, cifra que había sido proyectada para que se concretara en el 2020, de acuerdo al expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales. El programa monetario del Banco Central del año 2020, que se publicó en febrero, y hay que recordarlo, búsquenlo si quieren en la página del Banco Central, ahí está, decía, ya proyectaba que la devaluación o que el deslizamiento de la moneda para ese año iba a llegar a 25 lempiras en el 2020. En eso cayó la pandemia y las importaciones cayeron abruptamente debido al encierro. Para el gobierno, el manejo del valor de la moneda nacional ha sido un tema prioritario para evitar mayores complicaciones en la economía de los ciudadanos, asegura el titular de Finanzas, Cristian Duarte. Aquí en el país se decidió usar las reservas internacionales para financiar ese déficit en la cuenta corriente, es decir, ese déficit en las importaciones versus las exportaciones, y suavizar el movimiento del tipo de cambio, ¿verdad?, para reducir el impacto inflacionario. El temor de los representantes de las centrales obreras es que el tema sea utilizado para incrementar el costo de los alimentos en el país. La canasta básica no tiene estabilidad, tiende más a subir que a bajar, va. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, sobre estos temas económicos, el Banco Centroamericano de Integración Económica dispone de más de 900 millones de dólares para financiamiento de proyectos en desarrollo en el país, nos dice René Maya.
De acuerdo a la representante de Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Belinda Martínez, esta institución financiera regional ha puesto a la disposición del país unos 900 millones de dólares para la ejecución de proyectos en salud, educación, infraestructura, entre otros sectores. La cartera solo para, es decir, lo que se ha firmado o autorizado entre parte del año pasado y anda por el orden de los 800 a 900 millones de dólares, ¿verdad? Eso realmente es una manifestación expresa, ¿verdad?, de que el Banco Centroamericano está dispuesto pues a apoyar todos esos proyectos regionales. Según Martínez, los primeros desembolsos se comenzarán a hacer en los próximos días, pero se trata de un capital que podría ejecutarse entre 2 y 4 años. Yo estoy de acuerdo en esto, pues que el dinero de la deuda no se puede utilizar mal, porque es un dinero que hay que pagar. Entonces, si es en algo productivo, en algo rentable para el país, el mismo proyecto genera y no hay problema. Pero si lo dedicamos a gasto corriente o a gastos en propagandas políticas, ahí nos hundimos como país. Hay quienes recomiendan a las autoridades priorizar la ejecución de dichos recursos y evitar que los mismos sean utilizados para promocionar campañas de personas que van a aspirar a un cargo de elección popular. Importante la inversión de préstamos que el país, Honduras, puede adquirir con organismos internacionales, debe buscarle un buen destino. Y uno de los destinos que se ha utilizado estos recursos han sido, por ejemplo, o debería de ser para crear proyectos de energía limpia, es decir, energía amigable. Por ahora, la deuda que el país mantiene con los organismos financieros nacionales e internacionales superan los 20.000 millones de dólares. René Amaya, 11 Noticias. Gracias, René. En otras noticias, la presidenta Xiomara Castro denuncia que la administración anterior prometía obras que no las cumplía, por lo que ella dice que su gobierno es totalmente diferente al gobierno anterior. Pamela. Una carretera hecha con concreto hidráulico que beneficiará a más de 32,000 personas y a los sectores productivos inauguró hoy la presidenta Xiomara Castro en el norte del país. La obra tiene un costo de 150 millones de lempiras provenientes de los fondos nacionales, misma que conecta la comunidad de Amapa con San Antonio de Cortés. Que hemos hecho grandes inversiones en la infraestructura, 14,000 millones. Mencionaba Octavio, en carreteras, caminos productivos, 8 hospitales. Son acciones concretas, no son palabras, son realidades. Ustedes lo pueden ver, los pueden palpar, estos proyectos que se están realizando. Estamos invirtiendo los recursos, los impuestos del pueblo hondureño en obras. En este espacio, la jefe de Estado destacó los avances de su gobierno y se refirió a las críticas que recibe de varios sectores, por lo que indicó que nada empañará su mandato. Reveló que el gobierno anterior gastaba 250 millones de lempiras mensuales por publicidad, pero ahora esa misma cantidad eroga su administración en todo el año. Yo estoy gastando 250 y eso lo hacían mensual. Y yo estoy gastando 250 millones al año. Y para poder contrarrestar la campaña, es de tú a tú, es hablar con el pueblo, es decirle al pueblo lo que está pasando y que el pueblo sepa quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo. Aquellos que entregan, que utilizan el nombre del pueblo para llegar a legislar por el pueblo, pero que en realidad representan a grupos económicos en el Congreso Nacional. Y que ustedes, y por eso lo felicité, porque son ustedes los que han mantenido una posición de dignidad en el Congreso Nacional. Y eso ha marcado la diferencia. Y ha marcado la diferencia en todos los aspectos. Ustedes en el Congreso y en este caso nosotros en el Ejecutivo. Sí somos diferentes, aunque les duela.
No hay manera. Ellos ofrecieron 80 hospitales y yo estoy construyendo 8, pero de verdad. Castro citó que después del golpe de Estado del 2009 hubo políticos corruptos que aprobaron y modificaron las leyes para entregar los recursos del pueblo, por lo que reafirmó que comparte la postura del general Roosevelt Hernández en torno a la ley de justicia tributaria. Y creo que es la primera vez que un general habla de la realidad que vive nuestra sociedad. Y él, con sus palabras, manifestó que era necesario hacer conciencia, que era necesario que el pueblo tuviera conciencia de lo que está pasando en nuestro país y de lo que ha pasado, porque no podemos olvidar el pasado, porque tenemos que esa experiencia vivida evitar volverla a vivir. Después del golpe de Estado, aquí hubieron políticos corruptos que aprobaron leyes, modificaron leyes para entregar, y fíjense bien, para entregar los recursos de ustedes, del pueblo, sus montañas, sus ríos, sus mares, los bienes del pueblo, los privatizaron. Ante las acusaciones, las respuestas desde la oposición no se hicieron esperar. Los dirigentes nacionalistas cuestionaron que en un país pobre no se puede continuar derrochando la exorbitante cantidad cuando se habla de austeridad. No pueden estar gastando el dinero que debería estar destinado para la educación y para la salud, particularmente. Entonces, estas declaraciones, la presidenta quiere justificar algunas acciones que me parecen a mí son incorrectas desde todo punto de vista. Los gobiernos no deberían de gastar estos dineros en publicidad. Mientras tanto, este ex jefe de las Fuerzas Armadas se mantiene en desacuerdo sobre las declaraciones de Roosevelt. Aseguran que la institución castrense fue creada de forma apolítica y su único rol es defender la democracia. Hablar de temas políticos, porque los temas políticos están destinados al factor político de la nación y no al factor militar. Pues no hay ninguna justificación, aunque la comandante general diga que está bien que hable de temas políticos, no es prudente porque está violando lo que manda la Constitución de la República. Este es un informe para 11 Noticias. A Romeo. Bien. No hay tan contundente a Romeo Vázquez sobre eso. Vamos ahora con el ministro del Trabajo. Ha iniciado pláticas para solventar la problemática de ex empleados de la maquila en el norte de Honduras. La periodista Valeria García ha estado al hablar con el ministro del Trabajo. En la zona norte de Honduras, el ministro de Trabajo llevó a cabo reuniones en conjunto con sindicatos y exempleados de Delta Honduras, con el objetivo de proponer alternativas que logren cumplir con los derechos establecidos por la ley a los trabajadores afectados por la salida de esta importante textilera. Vamos a conocer los pormenores, pero hay una estrategia en marcha también de plantear en Estados Unidos a las marcas el reclamo también del pago de sus derechos. Por otro lado, nosotros estamos agilizando lo máximo posible las diligencias a lo interno del Ministerio de Trabajo, que sirvan también como herramienta probatoria en sede judicial para lograr sentencias que reconozcan estos derechos. En dicha reunión, los exempleados confirmaron su postura ante la serie de arbitrariedades de la empresa y los sindicatos, quienes aseguraron se han aprovechado económicamente de los más vulnerables. Ni uno hemos visto el sindicato. ¿Por qué se esconde como ratas, como tacuacina en la cartaría? ¿Por qué se esconden? Digo yo, nosotros estamos en huelga. Ellos deberían de apoyarnos como trabajadores porque ellos nos quitaban una gota mensual de nuestro pago. ¿Dónde está todo ese dinero? No hay un recibo, algo que haga constar. Mire que esto es... No hay nada.
Ante esta postura, representantes del sindicato negaron las acusaciones, aseverando que la lucha siempre ha sido transparente y justa. Que lean el código, que lean la constitución, que lean un contrato colectivo, que no vengan a decir que son los sindicatos los vendidos. Aquí estamos los verdaderos representantes de los trabajadores. Amigos, amigas, compañeros, compañeras trabajadoras de las deltas, Honduras, Delta Cortés, aquí están sus amigos, aquí están sus compañeros, aquí estamos haciéndole frente al problema y aquí se los vamos a defender como corresponde. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Las elecciones en Estados Unidos empezaron con votación anticipada en los estados de Georgia y Utah. Esto marca una antesala de esta reñida decisión presidencial. Nos enlazamos con nuestra compañera Celia Mendoza de La Voz de América para ampliarnos. Adelante. Cada vez está más cerca la elección general en los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre y algunos estados ya han empezado a enviar boletas electorales para que los residentes y ciudadanos puedan votar por adelantado. Entre estos iniciaron este martes los estados de Utah y Georgia, donde los votantes, en particular en este último estado, tendrán la posibilidad de hacerlo en persona después de que se redujera el acceso a algunos de los buzones para dejar las boletas electorales, cambios que se implementaron en ese estado bisagra que es fundamental para Donald Trump y Kamala Harris si quieren ganar la Casa Blanca. Durante los últimos años se han cuestionado las leyes y medidas que fueron implementadas precisamente después de la elección del 2020, que ahora impide que se le entregue agua o comida a las personas que están haciendo fila para votar en persona en los puntos de votación en Georgia, un estado donde también se habría que hacer una verificación manual de los votos, entre otras medidas. Mientras tanto, en Utah se ha flexibilizado el tiempo en el que las personas que son nuevos votantes o que no estaban registrados pueden hacerlo, mientras que también se le ha dado más opciones a los votantes en estados como Carolina del Norte, donde hay votación temprana, pero han sido afectados por el desastre natural, el último huracán que arrasó durante las últimas semanas ese territorio, otro estado bisagra y fundamental para los dos candidatos. Mientras tanto, las encuestas muestran que no hay un ganador claro en estas elecciones y ambos candidatos continúan tratando de presentar sus propuestas. Kamala Harris tendría una entrevista con la cadena Fox News este viernes, lo que le permitiría hablarle a un grupo del electorado que usualmente vota por los republicanos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para 11 Noticias. Gracias, Celia Mendoza. Mientras tanto, en el país son al menos 9 los movimientos políticos que han realizado la apertura de sus cuentas bancarias para transparentar los fondos de sus campañas proselitistas. Sin embargo, aún hay corrientes pendientes para realizar este proceso. El banderillazo para la autorización de aperturas de cuentas bancarias a los partidos políticos y sus precandidatos de cara a las elecciones primarias del 2025 ya fue dado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Se autorizó la apertura a cuentas bancarias de 9 precandidatos presidenciales e igual número de movimientos políticos. En el caso del Partido Nacional se aprobó la corriente de Nasri Asfura, Jorge Zelaya, Ana García, Carlos Urbizo e Isaías Barahona, mientras que en el Partido Liberal se otorgó a Jorge Cádix, Salvador Nasralla y Maribel Espinosa. Es importante aclarar de que hay 9 movimientos en formación, 6 del Partido Nacional, 3 del Partido Liberal, que ya han registrado ante la unidad la cuenta bancaria que van a estar utilizando, y esta cuenta bancaria es importantísima, licenciada y pueblo hondureño, porque es la que va a llevar a cabo la trazabilidad de los fondos. En el caso del Partido Libertad y Refundación, aún no hay solicitud para acceder a las cuentas bancarias de sus movimientos. No obstante, aún tienen plazo hasta el próximo mes para realizar este proceso, porque es un paso esencial para asegurar la transparencia y el adecuado manejo de los fondos de campaña conforme a la normativa electoral vigente. Hacer conciencia a todos los candidatos que serán inscritos por el Consejo Electoral a tener que cumplir este procedimiento de ley y garantizar de esta manera que no nos va a seguir pasando lo que... Con la fiscalización de las cuentas se busca validar quiénes son las personas o empresas que estarán aportando a las campañas del tripartidismo para marzo del 2025. En tal sentido, desde la sociedad civil exhortan al resto de corrientes realizar este trámite para no generar incertidumbre en la infiltración del narcotráfico u otros hechos irregulares. Esa es parte de la responsabilidad que tienen
todos los titulares de cada uno de los movimientos y sus responsables de campaña de manejar cuentas claras, de no permitir o no tener facilidades para que dinero proveniente de la criminalidad organizada financie las mismas. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y desde Libre han señalado ahora a los abanderados de la lucha contra la corrupción en el país. Dicen que ahora se quejan de persecución política. Veamos este punto de vista. Luego de la presentación del requerimiento fiscal en contra del precandidato del Partido Nacional, Nasr Riasfura, y otro que posiblemente podría desprenderse contra el general Romeo Vázquez Velázquez, la clase política no descarta una posible cacería para el sector opositor del país y culpan que es parte de un plan de libertad y refundación para inhabilitar a algunos personajes de cara a los comicios electorales a celebrarse el próximo año. Sin embargo, el oficialismo sale al paso para defenderse y apegarse que los procesos investigativos obedecen a justicia, que tarde o temprano los que cometieron presuntas irregularidades deben pagar por sus actos. Qué raro que ahora muchos de la oposición quieren curarse en salud y acusan de que vienen requerimientos fiscales. Algo han de saber que hicieron mal, algún acto tienen y tienen miedo y ahora acusan de persecución política. Y tercero, todo funcionario público tenemos el deber de rendir cuentas. La oposición advierte que las acciones judiciales se extienden en los próximos días o meses. No obstante, aseguran que en el desarrollo del proceso se desvirtuarán todas estas acusaciones. Sí que nos queda prepararnos y estar firmes. Gilbert Bertrand y muchos otros. Estamos listos para dar la lucha por la democracia de este país en contra de los inútiles, incapaces narcotraficantes corruptos que nos gobiernan. Algunos analistas se apegan al dicho que en el país se vive una constante paradoja, ya que en su mayoría muchos son los abanderados en la lucha contra la corrupción, pero cuando llega el turno de los fiscales en presentar las acusaciones, es criticado titulándolo de persecución, sin analizar las líneas de investigación. Tener cuidado de que en el futuro no vayan a haber personas que pretendiendo curarse en salud digan que van a ser perseguidos políticos cuando han cometido delitos. En algún lado tiene que estar la corrupción y algunos tienen que ser culpables. No es posible que siendo uno de los países más corruptos en Honduras no tengamos corruptos. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Si son tan amables ahora en la toma, vamos a pasarlo del tiburón. ¿Qué fue eso del tiburón? ¿Cómo ha evolucionado? Y entiendo que el muchacho era de Ocotepeque. Era de Ocotepeque y se encontraba en tránsito por Tela, tenía que ir a traer unas lichas, imagínese. Óyeme, y en Ocotepeque que hay a mar es difícil, ¿va? Por eso él fue al mar, sí. Lo pensé de que ese muchacho de Ocotepeque, imagínense que lo ataque un tiburón. Tremendo, es tremendo, pero según las versiones de algunos especialistas es por la poca visibilidad que se tiene en esas aguas turbias por las lluvias, pero gracias a Dios se recupera satisfactoriamente y salió con vida, imagínense, de esta situación. Bien, vamos con la nota sobre esto satisfactoriamente. Mientras tanto, autoridades mantienen la playa cerrada, nos dice César Funes, desde el litoral atlántico de Honduras. El ataque de un tiburón a un turista en Tela ha generado histeria en este destino turístico. Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron inspecciones marítimas en toda la zona costera, consultaron a la población y pescadores si se ha logrado observar la presencia de uno de estos temidos peces. Efectivamente, ¿verdad? Se hizo el recorrido de la barra, lo que fue de Tornabé, barra de Lancetilla, barra del río Lempira, hasta lo que fue la barra del río Plátano, haciendo visitas donde a la orilla de playa se encontraban algunos habitantes, todos de normalidad. Ambientalistas y biólogos son del criterio que el mismo ser humano está haciendo que se altere el ecosistema marítimo, haciendo que se reporten 2 ataques de tiburón en la zona costera de Honduras, pese a que el ser humano no es parte de la dieta alimenticia de los tiburones. Cuando se revuelve el agua, ellos buscan y no tienen visibilidad. El tiburón no tiene visibilidad en aguas oscuras, así que él va a atacar todo el movimiento. Recordemos que es más posible que nos muerda un perro en tierra firme a que un tiburón nos coma, debido a que nosotros no somos parte de esa dieta alimenticia del tiburón. En la zona costera de Honduras existe la presencia de 3 tipos de tiburones: el enfermera, el tiburón toro
y el tiburón tigre. Tenemos las desembocaduras, ya que uno de los tiburones que más nos visitan puede ser el tiburón toro, que tenemos que es un animal híbrido, el cual puede estar en agua salada y en agua dulce. Entre tanto, el paciente Roberto Carlos Boom se recupera en un centro asistencial de las graves heridas provocadas por las mordidas de un tiburón. Primero sus signos vitales, ver su estado de conciencia, ver que lo que nos dice realmente no está fuera de lo real. Entonces, en general, el paciente pues está bastante consciente en su totalidad. Para 11 Noticias, César Funes. Ojalá que el compatriota se recupere. Me está contando Andrea, ¿cómo es eso de las cubanas, Andrea? Bien, hay representantes del gremio médico, incluyendo el doctor Umaña de San Pedro Sula, que están denunciando supuesta trata de blancas a través de una brigada de médicos cubanos, imagínense. ¿Cómo trata de blancas? Que están traficando con ellas. ¿Con las cubanas? Sí, eso dicen ellos. Bueno, vamos con la nota y después comentamos con Andrea antes que venga el gallo Marlon Mejía. Luego de la llegada de los médicos cubanos a Honduras, continúa la controversia debido a los salarios exorbitantes que les ofrece la CESAL, a pesar que desde un inicio se había informado que solo sería una brigada de 90 días. Sin embargo, el gremio médico argumenta que eso solo refleja una acción de trata de blancas por explotación laboral y la falta de certificación de las especialidades. En este momento no tenemos certeza que las personas que vinieron de Cuba sean médicos o especialistas o que hayan venido otro tipo de personas. Es más, están de una manera ilegal, devengando un salario, se les da alimentación, hospedaje y otras cosas, y esto modernamente es considerado una explotación laboral porque es al gobierno de ese país que se le está pagando aproximadamente $2,000 por persona. Desde el Colegio Médico de Honduras señalan que el mayor error ha sido no cumplir con la temporalidad, mientras que los galenos de Cuba estarán por 2 años devengando un salario que el gobierno llama estipendio, además de los pagos que son mayores que la de los médicos hondureños. Porque ya se saltó el ámbito de ser una brigada médica. Como colegio médico dijimos, no son una brigada médica. La brigada médica dura 90 días en el país y tiene una serie de requisitos que deben de cumplir. Ellos no los cumplieron. Otros son del criterio que esas brigadas son beneficiosas siempre y cuando sean especialidades que no cuentan con el sistema sanitario, como endocrinología, cirugías, entre otras que mantienen en mora los sanatorios. Su formación académica, y esta conclusión la saco no por ellos, sino por los médicos cubanos hondureños que han venido aquí. Su formación académica es más hacia la prevención, hacia el hacer de que las enfermedades puedan ser prevenidas y no tratadas en una forma de morbilidad, en una clínica. Entonces, a los hondureños de repente pues se les manda a hacer un servicio social, se les agrega ese año y ellos aprenden que aquí necesitamos medicina curativa, que todavía no estamos al alcance de la medicina preventiva. Ese es un informe para 11 Noticias. Vamos a darle seguimiento a esta nota para ver qué es lo que pasa. Nos vamos a ir, ya viene el gallo Marlon Mejía. Hoy hay varios partidos de fútbol, se jugó el torneo rumbo al Mundial de la eliminatoria sudamericana. Vi un rato, le pegó una goleada a Brasil, a Perú. Eso fue Argentina. Perú perdió 4-0 en Brasil, bastante bien Brasil esta vez. Argentina goleó a Bolivia, que había hecho un buen partido a mitad de la semana anterior. Esto y más lo tiene Marlon Mejía. A continuación le ganaron a Guatemala, los ticos también. Y Portugal no la tuvo fácil, empató con Escocia. Lo tendrá Marlon Mejía al volver. No, Gary, yo sigo eso. Y lo sé. Ronaldo ya está viejo y quiere presionar a los árbitros. Y solo escuadros y se tira y reclama, que la apriete. Y entonces, ¿para qué se mete a jugar? Que la apriete como hombre. Si está jugando a los 40 años, que lo marquen y todo, que dejan esa lloradera de que parece niña. Hay por ratos ahí en el campo de tal Ronaldo. Nos vamos, ¿verdad? Nos vamos, buenas noches, que esté usted muy bien, con permiso, quédese con el gallo. Gracias, buenas noches.